La pasión de varios, las charlas en los vestuarios, salir después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando nuestro Pasión Nacional de cada día en este lunes 9 de febrero de 2026, después de un fin de semana bastante difícil para los equipos rosarinos, con una derrota fulera de Newell's otra vez y de local, más allá del resultado que termina amortiguando un poco lo que pudo haber dicho el marcador, ¿no? La marquesina al final del partido, pero bueno, no deja de observarse detrás de ese 2-3 unos rasgos bastante difíciles de presentar para un equipo, más allá de que esté en formación, con muchas dificultades todavía. Y del otro lado, un empate pobre de Central, un empate que tenía casi todos los visos de una victoria que no tenía por qué no ser y que finalmente termina con un puntito apenas volviendo de Mar del Plata. Y un fin de semana que ha tenido de todo. Tenis en la ciudad, tenis en Corea, en Copa Davis, tenis ahora en Buenos Aires, mucho del básquet, mucho del rugby, un montón de cosas para contar, incluso hasta por fuera del deporte en sí mismo. Así que saludo rápidamente en la mesa a los compañeros, Ariel Gómez, Nacho Sansó, Facu Rivera, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Ale, el placer es siempre. ¿Cómo estás, Alejandro? También el gusto de saludarte y de compartir, como siempre, esta hora con todo el deporte en nuestra casa, La Fontana Rosa. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Por los temas del día? ¿Por los títulos del día? Exactamente, empezamos a cerrar la fecha número 4 del fútbol grande de la República Argentina. Hace un instante, Barracas le ganó 2-0 en el estadio Claudio Chiquitapia, Gimnasia y Esgrima, Japert y Tapia para el equipo barraqueño. En unos minutos, 19-15 horas, en La Plata, en el Estadio 1, Estudiantes se va a enfrentar al Deportivo Riestra. Mismo horario para que el Néstor Díaz Pérez, en el sur del Gran Buenos Aires, Lanús, sea local de Talleres de Córdoba. A las 21:30, en Río Cuarto, Estudiantes se va a enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza para ponerle punto final a la fecha número 4 del fútbol argentino. Y vamos a repasar un poco de todo lo que tuvo el tenis en este fin de semana en muchos lugares, como bien dijiste. Arrancamos, si querés, por lo que fue la final aquí en nuestra ciudad del Challenger 125 de Rosario ayer, con el triunfo y el bicampeonato de Camilo Hugo Carabelli, que le ganó 6-2 y 6-3 a Román Burruchaga, y bueno, de esta manera defendió con éxito los 125 puntos que había cosechado en el 2025. Pasamos a la cuestión, a lo que está jugando, a lo que está pasando ahora en ATP de Buenos Aires. Arrancó el Argentina Open, fue derrota de Lautaro Midón, 6-4 y 6-1 frente al español Pedro Martínez. Está ganando Tomás Martín Echeverry, 4-1 frente a Andrea Pellegrino, el italiano, que está con el saque en este momento en el estadio Guillermo Vilas. En el primer turno, el partido que no tuvo argentinos, que tuvo el triunfo de Hugo Delien, 6-4 y 6-1 frente a Damir Sumur. Y no antes de las 20, en el horario principal de este primer día de la Argentina Open, Alex Barrena va a estar enfrentando al checo Vit Kopriva, a partir no antes de las 20. Para mañana están programados los debuts de Juan Macerúndolo, de Román Andrés Burruchaga, de Facundo Díaz Acosta, de Fede Coria, que va a jugar en un partido picante ante Matteo Berrettini. Y en el turno central estará el campeón de Rosario, Camilo Hugo Carabelli, enfrentando a Francisco Comesaña. Si querés, Ale, empezamos a repasar lo que fue la noticia de la semana y del año en el tenis argentino, la derrota de Argentina a manos de Corea del Sur en la Copa Davis. Papelón, que renuncie Javier Frana, el montonero de Javier Frana. Qué pena que fue lo de Argentina, ¿no? Sí, porque había arrancado bien y se había... Y fue una serie pareja. No, pero además, no solo que arrancó bien con el primer triunfo de Tirante, sino que después la victoria del dobles, recontra peleada, te daba como un aire. Decir, bueno, tengo 2 chancecitas más todavía para... Siempre se dice que ganar el dobles, que es el tercer punto, condiciona lo que viene después. Sí, y finalmente fueron derrotas de Trungelliti y de Tirante al revés, primero Tirante y después Trungelliti. En los 2 singles del domingo de madrugada. Sí, el primer día Tirante le ganó a Chung, lo dio vuelta, había arrancado perdiendo y se pudo reponer. Trungelliti perdió en sets corridos contra Kwon. Y bueno, a la madrugada del domingo,
el triunfo de Fede Gómez y de Guido Andreossi, que no habían jugado juntos nunca, que estaban debutando los dos en Copa Davis, fue 6-3, 7-5 ante Jisung Nam y Wisin Park. Sí, y digo, esto que marcás, la noticia del año para el tenis, porque... Condiciona lo que viene. Claro, condiciona todo lo que viene. Recién en septiembre el repechaje contra los que vienen del Grupo Mundial, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, de hecho, me parece que van a venir meses difíciles para el equipo argentino, sobre todo porque va a haber que decidir qué equipo va a enfrentar en un partido que ya es por el descenso. Argentina, Sí. para la próxima instancia, se van a sortear, ¿no? Se va a sortear todo esto. Bueno, posibles rivales: Finlandia, Suiza, China, Nueva Zelanda, China Taipei, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia o Paraguay. Así que veremos también cuál es el momento del tenis argentino en cuanto a los rankings en septiembre. Y con la polémica. Sí, Claro. pero esto ya deja una cuestión que, lo dijo Frana, que siempre estuvo incómodo con la decisión que le tocó tomar. Creo que los jugadores que jugaron estuvieron a la altura. Todos dieron el máximo, dieron lo que podían y lo que había era eso. El tema es que, Argentina queda fuera en una serie complicada porque, me parece que cayó en un momento... También hay que entender un poco a los jugadores. Pero, el tema es ahora cómo se sale de esto, ¿no? Sí, y que para mí también ahora va a condicionar mucho para esta próxima serie de repechaje, de no descenso, ni más ni menos, con los jugadores, porque seguramente va a haber un jugador que va a decir, Javier, no puedo. Entonces, el jugador o los jugadores que le digan que no otra vez a Frana, y yo creo que va a complicar un poco el panorama. Igualmente creo que la mayoría va a estar disponible porque saben que Argentina está en un momento difícil y si Argentina pierde, desciende, vuelve a la zona americana, algo que creíamos ya lejos, ¿no? Y sin embargo hoy estamos ante las puertas. Igualmente depende también el rival que nos toque. Pero también pensábamos lo mismo con Corea y bueno. No, es que creo que era el peor rival posible. Sí, totalmente. Por el lugar, sobre todo. Claro. Por el rival y por el lugar donde ibas a jugar. Por el viaje, por todo lo que implicaba la logística. De hecho, la opción, creo, de convocar más o menos a los mismos que jugaron en Corea, como una especie de reconocimiento y también de decir, el que priorizó el calendario personal, que lo priorice todo el año. Bueno, es una de las ideas que había tirado Fede Coria en un stream cuando salió la designación. Él decía esto mismo. Si salga como salga, dice, a mí me gustaría que sea casi como una ley de el que le dijo que no a esta serie, que no juegue durante todo el año en la Copa Davis. Dice, porque si sale bien, decía Fede Coria, nadie se iba a acordar de los que ganan. Nadie se iba a acordar ni de Trungeliti, ni de Fede Gómez, ni de... Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, con lo que dice Coria. Lo dice un jugador que pudo haber estado dentro de la lista si sus merecimientos y su calendario hubiera estado acorde. Quiero decir, debe haber más de uno que debe pensar eso. Además, los propios protagonistas, aunque hayan perdido, deben decir, yo me la jugué toda, puse la cara, y ahora van a venir los otros. Bueno, es una... Y bueno, pero son situaciones. Sí, obviamente, son todas atendibles. Además también hay que pensar, me parece que siempre la Copa Davis no es un equipo de 5 jugadores, es un equipo de 10, de 12, 13 jugadores. Sí. Van 5 por serie, pero porque además también tenés los sparring, son grupos mucho más grandes. Hoy te toca estar, mañana no, qué sé yo. Es como el que integra un equipo de fútbol, que no es un paralelismo tal vez el más correcto, pero qué sé yo, jugaste un partido en todo el año. Sos campeón y sí, sos campeón si tu equipo sale campeón. Porque jugaste. Lo que pasa es que, hay otros que en un momento el equipo te necesitó, fuiste, jugaste un partido, 2 partidos máximo al año, o entraste 15 minutos, el técnico te necesitó esos 15 minutos, después a lo mejor nomás, y son parte de las reglas del juego también me parece. También es cierto que muchos jugadores argentinos necesitan esta gira sudamericana, pero claro, ante la incapacidad de por ahí ser regulares en el resto del año. Sí, cierto, por supuesto. Lo pensaba, por ejemplo, con lo que pasó ahora con el hockey femenino. Esto de que si no jugás en el país, jugás afuera, estás fuera de la selección argentina de hockey. Sí, es una... Quiero decir, me parece que es algo que les está pasando mucho a muchos deportistas en diferentes disciplinas. En una época el rugby no tuvo algo parecido también. El rugby en un momento, Italia tenía casi la mitad del equipo eran extranjeros y casi todos argentinos. Bueno, viste, es difícil y me parece que cada disciplina tiene sus particularidades y sus puntos a atender. En este caso, en el tenis, fueron tantos los que dijeron que no, que se armó una polémica grosa y yo creo que esta polémica se va a extender a lo largo de todo el año, porque estaba mirando. Bueno, veremos qué pasa en Argentina Open, ¿no?
cómo Sí. lo recibe la gente también. Sí, también, claro, ahí puede haber un punto por lo menos de tantear la sensibilidad de la gente para con De hecho, los que Guido se negaron. Andreossi, Guido Andreossi, que jugó el dobles en Busan el otro día, está anotado en el dobles. Va a debutar, si no me equivoco, el martes o el miércoles. Así que, bueno, a su manera se pudo arreglar para estar en ambos lados. Si bien el doble no es lo mismo que el single. Estaba mirando, el 14 de septiembre tenés el US Open. Sí. El 30 de septiembre tenés 2 torneos en China, Chengdu y Hangzhou. Hay que ver en qué momento están esos tenistas argentinos para decidir jugar o no. No, hay que ver cómo le fue el año pasado también. Porque para mí no es lo mismo si te toca con Lituania de local que si te toca con Paraguay, por ejemplo. Sí. O si te toca con Suiza de visitante y tenés ahí en el medio que irte a China. A lo mejor te toca China también. O también te toca China. Bueno, Que sería, eso no sería tan malo, porque de última se quedan ahí, qué sé yo, 15 días. Pero bueno, es una decisión. Y me parece que Frana en este aspecto va a tener largos meses por delante de negociación e incluso de una mirada bastante penetrante del resto de la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis para saber cómo seguir. Habló Frana después de lo que pasó. Y lo escuchamos. Súper agradecidos, darle las gracias, una admiración que creció un montón por ellos. Mi tristeza personal tiene que ver con que toda la entrega y la predisposición que tuvieron, todo lo bien que se integraron. Pensé que era un grupo que muchos no tenían prácticamente, no tenían mucho contacto en el sentido porque tienen calendarios, circuitos distintos a veces, y hubo una hermandad inigualable. Y a ver, volvimos a ganar el primer partido que siempre tenemos en la Copa Davis, por lo menos esa es mi filosofía. Volvimos a ser exitosos en eso. Nos faltó un poquito para después ganarle a Corea, pero por sobre todas las cosas valorar lo que han hecho, de la manera en que lo hicieron, de la manera tan generosa en la que se desafiaron a ellos mismos en dar lo máximo. Ahí estaba Javier Frana, el coach del seleccionado argentino de tenis. ¿Qué más? Para continuar la ronda de títulos, hablamos de básquet provincial. Sale a la cancha para defender el mejor récord de la Liga. Provi, en el equipo comandado por Esteban Gatti, va a recibir esta noche a las 21 horas a Villamitre de Bahía Blanca en el Estadio Salvador Bonilla, en otro duro examen que le pone por delante esta apasionante Conferencia Sur de la Liga Argentina, competencia que el rojo lidera con el récord de 17 triunfos y tan solo 4 derrotas. Hoy no tenemos esta noche Liga Nacional de Básquet. Ayer el triunfo de Quimsa, 92-82 ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Lo que sí hay es Liga Femenina, a las 20:30 Berazategui frente a Independiente de Neuquén. Hay Champions League Américas. Obras está jugando frente a Flamengo, acaba de iniciar ese partido, y será la presentación de Instituto de Córdoba frente a Universidad de Concepción, partido pactado a las 22:10 en el Estadio Cordobés. Además, como siempre, lunes de NBA, entre los partidos más relevantes, 21:30 horas, Brooklyn frente a Chicago Bulls, Miami Heat se va a enfrentar a Utah Jazz, Minnesota frente a Atlanta, partido que se va a jugar a las 22. New Orleans se va a enfrentar a Sacramento Kings, también partido a las 22 horas. A las 11, el último juego, Denver Nuggets frente a Cleveland, para cerrar el lunes de NBA. Además también, Ale, bueno, el sábado fue momento histórico para el rugby de la región porque jugó su primer partido Capibaras, la franquicia que va a estar representando al litoral en el Super Rugby Américas 2026. Fue en Corrientes, en la cancha de Aranduroga, donde enfrentó a Yacaré de Paraguay, otro de los equipos que también estará afrontando este torneo a partir del 20 de febrero. Ya dentro de muy poquito, 57-57 terminó el partido porque se jugaron 3 tiempos de 35 minutos, utilizaron casi todos sus jugadores, ambos planteles.
La cuestión era también empezar a moverse y que jugaran un poco. Pensemos que muchos están tratando de ganar el puesto, ¿no? Para poder ser titulares, sobre todo los de Capibara, el 21 de febrero frente a Peñarol de Montevideo, que es cuando en la cancha del Hipódromo de Rosario sea su debut oficial en este torneo. Así que mañana vamos a estar hablando ya un poquito más, también con voces de protagonistas de este momento histórico realmente del rugby, no solamente de Rosario, sino de la región y hasta te diría del país, porque hoy por hoy la Unión Argentina cuenta con 4 equipos profesionales, más los Pumas, más el equipo de Seven, más Argentina 15, la verdad que es otros tiempos, ¿no? Vientos de cambios para el rugby argentino y vientos de cambios también para el rugby a nivel mundial. Bueno, lo último que les digo, porque acabo de ver la declaración, Facu sobre todo, obvio todos pueden opinar, pero leí recién lo que dijo el Tano argentino Luciano Darderi, en realidad es argentino, nacionalizado italiano. Nació en Gesell, creo. Y dijo, si no me iba a Italia cuando tenía 10 o 12 años, hoy no tendría el ranking que tengo. Por ayuda, por torneos, por jugar con gente de Europa desde chico. Si vos agarrás a los mejores de Argentina sub-10, de sub-10 a sub-16, competís siempre con las 2 o 3 mismas personas. Dice, eso no te hace crecer. La gente no tiene ni idea cuando critica, yo me enfoco en lo mío, dijo el Tano Darderi, hablando sobre, bueno, esto que hablábamos hace un ratito, pero que también es hijo de la estructura del tenis argentino, ¿no? Y las dificultades. Sí, porque se fue de chico a competir a Italia y justamente el hecho de entrenar y de perfeccionarse en las academias italianas, bueno, le dio, parece, un rodaje diferente. Y muchos se preguntaron, ¿y por qué siguió representando a la bandera argentina y no a la, por qué representa a Italia y no a la bandera argentina? Bueno, porque para tener esos beneficios de jugar, claro, necesitas sí o sí defender la bandera argentina. Que dicho esto sea de paso, creo que en la misma nota deja la puerta abierta en algún momento a volver a representar a Argentina. Porque se puede en el tenis, es reversible también. Sí. Vos sabés que justamente tomándome de esto que estabas diciendo de Darderi, y con respecto a lo que dijiste antes, que pusiste al rugby también como ejemplo, la verdad que la mayoría de los jugadores argentinos que jugaron para Italia, realmente, con alguna excepción, ninguno podría haber jugado en los Pumas. Claro. No le daba el nivel para irse a jugar a los Pumas. A lo mejor se fueron a los 20 años a jugar a Italia. Algunos fueron a estudiar y se quedaron y terminaron. Otros como jugadores de rugby profesional. Pero creo que la gran mayoría nunca le hubiera dado el nivel para poder jugar o para pelear un puesto en los Pumas. Sí lo pudieron hacer en esa Italia. Hoy Italia ha crecido mucho. Hoy hay un solo argentino, Juan Ignacio Brex, que creo que tampoco hubiera jugado en los Pumas. Pero su pase al rugby italiano, jugó mucho tiempo en Benetton, uno de los más importantes, lo ha hecho crecer un montón. Hoy juega en el Toulon de Francia, en la primera edición, la mejor liga del mundo, y hoy es titular indiscutido en esta selección de Italia que, por ejemplo, el sábado en el 6 Naciones le ganó a Escocia como local. Así que me parece que eso también hay una cuestión. Tomando lo de Darderi, muchas veces el irte a otro país te hace crecer también en tu deporte, en tu oficio, ¿no? En este caso de deportista profesional. Bueno, así cerramos el pequeño bloquecito de títulos, repasando cada uno de los deportes que tuvo acción este fin de semana. Separamos y nos metemos en Newell's. ¡Qué tema, eh! Soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional. AM 1300. Nacional Rosario. 341-511-1300. Nacional Rosario. Fontana Rosa. Las tardes de Nacional Rosario con Alejandro Mangiaterra. En tu radio. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. 21 minutos pasaron de las 7 de la tarde, nos metemos en terreno leproso para desgranar algo de todo lo que ocurrió el sábado por la noche, cuando la Lepra terminó perdiendo 3-2, un partido que estaba para perder, creo, por paliza, ¿no? Más allá del arranque, más allá de ese gol perdido por Salcedo debajo del arco cuando el partido estaba 0-0,
que no sé si no era córner incluso, después no volví a ver la repe, pero cada error fue un gol en contra, cada desatención fue un martirio para Newell's, y al margen de la respuesta anímica del final, con 3 9, bueno, entró el Colo Ramírez, había entrado antes Hoyos y se quedó en la cancha Cócaro, y de que Cócaro anotó su primer gol con la camiseta rojinegra. Tengo la sensación de que el hincha se fue más preocupado de cómo llegó, ¿no? No solo por haber perdido el partido, sino por cómo se dio el juego, muchachos, al margen, repito, de esa remontada anímica del final. Sí, Ale, porque da la sensación de que haga lo que haga, Newell's es un equipo que se equivoca y es gol. De hecho, hablaste en un momento, defensa estaba 3-0 en el partido, manejaba la pelota y parecía que podían ser más, pero si uno ve después las estadísticas, y lo va a decir ahora Fabio Orsi en uno de los audios, defensa tuvo 4 tiros, 3 fueron al arco y los 3 fueron gol. Y de hecho, si uno analiza los 3 goles de defensa, salvo en el segundo, prácticamente son 2 goles que se hacen sin proponérselo. Sí. Uno de un error individual, y en el tercer gol de un córner a favor de Newell's. Sí. De una pelota parada a favor de Newell's que termina en gol de Defensa y Justicia. Y justamente ese tipo de errores uno no esperaba verlos en un equipo de la dupla. Sí, es cierto eso. Yo no esperaba ver a un equipo desequilibrado, sobre todo después de que te golpean o de que cometes un error y se convierte en gol. Pero lo que más vengo viendo casi con continuidad en estos primeros 4 partidos de la dupla es la carencia de un plan ante la adversidad. Porque yo entiendo, por lo menos hemos visto eso en Platense, es una sensación tal vez, pero cuando Orsi y Gómez dirigían a Platense, la lógica indicaba que vos tenías enfrente a un equipo duro, un equipo serio, un equipo que te hacía un partido largo y que si podía te hacía un gol y te casi ganaba. Nunca estaba perdiendo, siempre iba empatando o ganando. Ahí va, y casi nunca estaba perdiendo. Y acá, en Newell's, en los 4 partidos, arrancó perdiendo rapidísimamente y no hay plan B. Porque si vos armaste un plan para no perder y te hacen un gol a los 5 minutos, al menos no hemos visto. Además, la cabeza trabaja diferente. Claro que sí, claro que sí. Por eso digo, yo entiendo que vos busques entrenadores con un perfil. En este caso, con un perfil, si querés, de conservación. De atrás para adelante. Exactamente. Sí. El problema está en que el fútbol muchas veces no es lógica. Y el gol viene no hijo del desarrollo del juego, sino por una fatalidad, por un error propio, por un mérito del rival ocasional o por lo que sea. Y cuando eso pasa, hay algunos cuerpos técnicos que uno ve no tienen alternativa posible. Está bien, me dirás, y en este caso no tenía alternativas futbolísticas en el banco como para cambiar la estructura y hacer otra cosa. Bueno, con los cambios al menos se vio algo más que con lo que se vio de arranque, que tampoco el arranque había sido malo, porque Newell's antes del primer gol de defensa había tenido algunas chances. Sí, incluso esa de Salcedo que yo contaba debajo del arco. Exactamente. Pero justamente ahí está. Si lográs hacer un partido largo, por ahí estás en partido los 90 minutos y una a favor, por ahí lo ganás. El problema es cuando te hacen un gol, si no tenés otro plan. Vamos a escuchar el análisis de Fabio Orsi. Es una derrota que no estaba en los planes, la estadística, patearon 3 veces al arco, hicieron 3 goles, obviamente nosotros somos los responsables de que todos los errores que cometemos en cancha terminen en gol. Somos la cabeza de futbolística encargada de que eso no suceda y está sucediendo. Cometimos un error en el primer partido con Talleres, terminó en gol. En el partido de Independiente pasó exactamente igual. En el partido de Boca fueron 3 errores sucesivos en una misma jugada y terminó en gol. En el partido de hoy, que creo que hasta el gol, si había alguien que teníamos que sacar la diferencia, éramos nosotros y nos encontramos con 2 errores, 2 goles y terminamos el entretiempo 2-0. Entonces es muy difícil cuando el equipo no brinda solidez. El equipo tiene que brindar solidez porque es necesario que la solidez genera una confianza y esa confianza te permite
quedar mejor parado ante cada situación o error que todo el mundo lo comete. O lo que pasa es que estamos en un momento donde cada error termina en gol. Insisto, hay la estadística del partido de hoy, hay 22 intentos de remate al arco nuestro contra 4 de defensa, 6 remates al arco nuestro y hubo 3 remates de defensa al arco y fueron 3 goles. Ese tipo de situaciones, ese tipo de estadística no lo resiste ningún equipo. Hay que modificarlo y hay que cambiarlo rápido. Está allí entonces el análisis en base a las estadísticas de Fabio Orsi. El tema es cómo lo cambiás, porque a mí me parece que es una cuestión de sensación de inseguridad, la que ocurre después del primer gol. Sí, que la arrastra Newell de años anteriores. Claro, que no es de ahora, a eso me refiero. Sí. Porque si uno dice, bueno, no, está bien, se fue Méndez, vino Fabiani y lo cambiamos. Duró 2 partidos. Viene Soso, 2 partidos, Sí. medio partido con Soso. Y van pasando los entrenadores y ese rumor, esa cosa que da vuelta y que uno lo palpa yendo a relatar los partidos en la platea de Newell's, se mantiene desde hace año y medio, 2 años te diría. Creo que desde la salida de Heinze eso empezó a dar vuelta y no se fue más del Coloso. Por ahí, soy exagerado, pero me parece que viene de por ahí. Algo parecido le pasó a River, por ejemplo. Sí, y otra cosa, la mayoría de los errores que comete Newell son en las áreas, porque Sí. se equivoca abajo y erra muchos goles. Sí. Pero hasta ahora, de los 4 partidos de Newell, si uno no sabe a qué juega Newell, es justamente porque hay algo que no cierra en la mitad de la cancha. Entonces, Sí. es complejo, Sí. porque vos fallás en las áreas, pero tampoco en el medio encontraste 4 o 5 nombres. Bueno, más voces antes de las noticias. Sí, vamos a escuchar ahora a la dupla, ambos hablando justamente sobre lo que dejó esta derrota. Uno arranca de una solidez. El fútbol es de esa forma. La solidez es tranquilidad, es confianza y hoy no la estamos teniendo. Si repasan los goles, fueron todos errores nuestros. Ni siquiera el rival se tuvo que esforzar para poder hacernos un gol. En cuanto a desarrollo futbolístico, seguir creciendo desde ya, generar mayor eficacia, porque estadísticamente nos plantamos con el partido de Independiente en esta misma conferencia de prensa, donde fueron muy superior estadísticamente, fuimos muy superior estadísticamente a Independiente. En el partido de hoy, después de haber perdido de la manera que no nos gustó en absoluto, porque si hay algo que a nosotros no nos gusta es presentar en cancha a un equipo que no sea sólido, que no genere confianza. Solidez no tiene que ver con la fase defensiva, solidez tiene que ver con la fase de construcción, tiene que ser un equipo sólido entre líneas. Eso es importante, ser un equipo sólido, ser un equipo confiable entre líneas y a partir de ahí generar confianza. Ahora, tenemos que entender que hay momentos donde tenemos que tener mucho cuidado con los errores, sobre todo errores conceptuales. Insisto, nosotros somos el mayor responsable de esta situación. Tenemos que seguir trabajando con los jugadores para entender que hay errores conceptuales que en el fútbol no se pueden hacer. Entonces la palabra de Fabio Orsi, en el próximo bloque, Ale, vamos Sí. a ver una cuestión, sobre todo esto que hablábamos de la distancia entre líneas. Dale, lo hacemos después de la pausa y después de las noticias. Llega Marcelo Luciano, 7:30 de la tarde. ...34 minutos pasaron de las 7 de la tarde... ...seguimos haciendo nuestro Pasión Nacional... ...el de cada día... ...en este lunes de análisis... ...lunes de voces de protagonistas... ...después de un fin de semana... ...bastante oscuro para los equipos de la ciudad... ...y seguimos charlando de Newell's... ...y de lo que escuchamos en la primera media hora... ...decir de boca de Orsi... ...o de boca de Gómez... ...no de Ariel, sino de Sergio Gómez... ...el técnico de Newell's... hablando, Facu, sobre... algunas cuestiones estadísticas, pero antes le quiero preguntar a Nacho por la vida de Lanús y Talleres, pero estaba pensando en Riestra también, que está Exacto. jugando su partido frente a Estudiantes de La Plata, próximo rival Exactamente. el canalla. De Newell's Old De Boys. Newell's, Barracas con Central, claro. Barracas viene de ganarle 2-0 a Gimnasia de La Plata en el Estadio Claudio Chiquitapia. 19 minutos del primer tiempo en La Plata.
Estudiantes igual a 0-0 con el Deportivo Riestra, y en 20 minutos del primer tiempo Lanús igual a 0-0 con Talleres de Córdoba. Vamos rumbo a las 21:30 cuando en Río Cuarto Estudiantes se enfrenta a Independiente Rivadavia y se le ponga punto final a la cuarta jornada de la apertura. Riestra es el próximo rival de Newell's. Estudiantes es el próximo rival en el Coloso. Newell's va a tener ahora 2 fechas de visitante. Luego de enfrentar a Riestra, enfrenta a Banfield de visitante y luego será local del equipo de La Plata. Ale, y pensaba, ¿no? Antes de escuchando a la dupla técnica, porque hay algo que en Newell's me parece que se da cuando uno ve los partidos. Y por un lado, esto que hablábamos, ¿no? De la solidez, ¿no? De que Newell's es un equipo sólido, por momentos Newell's se repliega. De hecho, hubo tramos, por ejemplo, en el partido frente a Boca en el primer tiempo, hasta el error de Facundo Buch. Estaba neutralizando a Boca, no dominando, pero sí lo neutralizaba. Estaba más o menos bien plantado frente a defensa antes del gol de Militelo. Pero por momentos Newell's, y sobre todo cuando está en desventaja, que tiene que ir a buscar más, salir un poco más, se nota una terrible... O sea, muchos de los errores de Newell's empiezan con el intento desesperado de presionar alto. Algo que ya le pasaba con Fabiani. Sí, y desesperado por esto de quedar, te diría, ni mano a mano en el fondo, sino uno de Newell's contra 2 rivales muchas veces. Y uno veía a los equipos de la dupla, sobre todo Platense, y Platense no era un equipo que se desesperara por presionar arriba. Obviamente, la dupla pero decía, bueno, pero ahora estamos empezando, arrancamos poniendo todos los partidos, entonces hay que ir a buscar el partido porque si no la gente te exige que salgas. La pregunta es, en este contexto, ¿no? En el que Newell's necesita un resultado y que la presión se va aumentando conforme pasan los partidos, ¿qué tanto le compensa esa negociación a la dupla de decir, bueno, entre lo que más o menos al hincha de Newell's le gusta o se identifica y lo que a nosotros nos ha salido bien? Sí, es difícil porque además los goles vienen, por lo menos el otro día, bastante rápido uno tras del otro. Entonces, a veces no te dan tiempo a acomodarte ni a pensar en qué plan de partido querés. Porque con Talleres le marcó el gol, ¿recordás? En el segundo tiempo y a los 2 minutos Newell's se quedó con uno menos. Bueno, por Boca eso. le marcó un gol y se terminó el primer tiempo y apenas arrancó el segundo, fue el segundo gol de Paredes de penal. Y el otro día pasa algo más o menos parecido. Por eso, a veces el trámite del partido no te da ni tiempo de pensar en el plan A mí me futuro. gustaría ver al equipo de la dupla con el resultado en ventaja. Se pone en ventaja a ver qué pasa. Yo creo que ahí vamos a tener una versión realmente más clara de cómo está trabajado el equipo. Pasa que, claro, obviamente, todos los partidos arrancás perdiendo, no te queda mucho... O sea, no hay mucha vida útil. Pero si vos arrancás todos los partidos perdiendo, también hay otra cosa. Digamos, es parte de lo que hacen Orsi Gómez. Digamos. Sí, errores como el del otro día de Luciano, no. Te está marcando... O sea, son errores que... Son individuales. Son individuales y hasta totalmente. son técnicos, diría. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, el partido frente a Boca, Facundo Buch tiene un control que también es otra cosa. Ahí podés tener las dos cosas. Buch recibe una pelota, quiere controlar para el azul, porque Buch es zurdo y juega en la derecha, pero claro, pierde un tiempo más en el control, lo anticipan y después Armando Méndez, viendo la jugada, no lo corta a Ceballos. Era amarilla, pero no lo corta y termina en gol. Bueno, ahí tenés un error de apreciación de Méndez, un error individual de técnica de Buch, y uno puede decir, bueno, pero Buch está jugando a la derecha porque allí lo pone la dupla. Bueno, pero hay errores y errores. Sí, eso es verdad. Sí. Bueno, lo concreto es que de eso también se trata el fútbol, ¿no? De minimizar, de que el equipo minimice un posible error individual. Vuelvo a lo que decíamos antes de River. A River le pasó más o menos lo mismo. Un par de errores individuales y en 15 minutos perdía 2-0 con Tigre. Y iba perdiendo 4-0 y lo pudo perder 6-0. Y esa sensación de que el equipo no amortigua los errores individuales es una cosa que también le pasa a Newell's. Y aparte River viniendo de 3 partidos con Valle Invicta. De una mejoría, claro. A eso iba yo antes cuando hablaba de la diferencia entre un equipo y otro. Ya no hablo de jerarquía. Porque además, Ale, si yo analizo los goles, salvo, si querés, en el tercer gol de defensa, que bueno, es una corrida, ninguno de los goles Arias pudo hacer mucho más. No, entonces, para una defensa, en este caso para Arias, que es el capitán de la defensa, es difícil. Y te diría que ni siquiera en el tercero, porque por ahí no lo hacía quien lo hizo, pero lo hacía Militelo, que venía por adentro. Claro, eran 2 contra 1. Es muy difícil que el arquero te salve en una de esas. Pero bueno, el tema es cómo salir de esa situación
de debilidad mental, porque acá hay debilidad Sí, totalmente. De la cabeza. Totalmente. Por eso tal vez yo creo que si hay muchos cambios en el partido frente a Riestra, sería lógico y bueno, y sería también buscando esto, ¿no? Un cambio, porque de hecho incluso en el segundo tiempo se vio otra cosa, al menos con el ingreso de Sotelo, que al menos demostró que está como para empezar a titular. No entendí la salida de Núñez, que venía siendo el mejor en ataque, pero bueno, García tampoco entró mal. Tampoco tiene tantas opciones Newell todavía, pero es cierto que los más o menos la base de los jugadores que probó más o menos la misma. El tema es el siguiente. Al principio creímos que el problema era de Regiardo en el centro del campo. Vino Herrera y las críticas recaen sobre Herrera. Y ahora sobre probablemente Gómez-Matar. juegue Sotelo y ahora sobre Gómez-Matar. Quiero decir, a mí me parece que hay al principio era Cunha, ¿te acordás? Sí, porque el primero que salió fue Cunha. Exacto. Entonces me parece que hay algo más que el error individual o la carencia de jerarquía individual ahí. Hay otra cosa que está faltando en ese mediocampo, de mayor solidez, de mayor unión, de mayor confiabilidad respecto del compañero. Además es un equipo de Newell que incluso cuando no está perdiendo, que por ahí a lo mejor el partido es más, Newell espera un poco más. Le cuesta mucho a Newell recuperar, ya le pasaba con Fabiani ya. Bueno, cuando recupera sale rápido. No, o sea, es un equipo que tarda años en llegar al área rival, de tener sorpresa, digamos, ¿no? Entonces, así es muy difícil también que te quede lejos del arco. Y el único picante que tenías en ese aspecto era Herrera y hoy está bajito. Está muy bajo Herrera. Bajito. Sí. Bueno, ¿qué más? Gabriel Arias para cerrar este bloque de Newell's. Un punto en 4 fechas es muy bajo, no es lo que queremos, pero como dije dentro de la cancha hay que trabajar, hay que redoblar esfuerzos, no nos queda ninguno, nos gusta estar en esta situación. El enojo de la gente es entendible porque el equipo no está transmitiendo lo que tiene que transmitir para que la gente se sienta identificada, entonces hay que trabajar en base a eso. Sí, y puede ser peor si vamos a Riestra y no ganamos, entonces hay que enfocarse en salir lo más rápido posible. El partido que viene va a ser de una importancia muy grande para lo que queremos, hay que dar una verdadera prueba de carácter, ajustar el nivel de detalle al máximo, necesitamos empezar a tener esa solidez defensiva, soy el primero en hacerme cargo y lo voy a hacer, lo dije cuando llegué al club, entonces soy el responsable, soy el encargado de que mis compañeros se sientan con esa confianza, pero intentamos trabajar como equipo. Esto es el esfuerzo individual, el trabajo individual para que el grupal sea mucho más beneficioso para todos. Allí entonces la palabra de Gabriel Arias. Bueno, Newell por delante tiene entonces Riestra el próximo lunes por feriado de carnaval. Sí, por la noche, ¿no? Por la tarde-noche me parece. Ya 19 horas. 19 horas, ahí está. Digo, a favor de Newell's, juega lejos de la presión de casa. Tiene una semana larga. Más. Sí. Juega ante un rival, si querés, de menor jerarquía que algunos otros, pero un rival de esos ásperos, duros. En el Laza. En el Laza. Digo, a favor, que no tenés la presión de tu gente en el oído, sí. En contra, que es una cancha de esas duras, de esas que muy probablemente salgas con alguna herida de guerra. Y que lo tenés que ir a buscar un poco también, a Riestra. Sí. Y un poco Riestra es lo que quiere, pero bueno, eso ya... Sí, eso, claro. Pero me parece que por ahí hay alguna posibilidad de que Newell se plante a jugar un partido largo, digamos. Que Riestra imagino que también lo va a jugar. Suelen ser largos los partidos. Claro. Largos y tediosos los partidos en el Guillermo Lazo. Sí. Bueno, pero a Newell hoy no sé si no le viene mal que el partido sea largo. No. Si es de visitante. Sí, seguro. Bueno, lo seguiremos por supuesto mañana. Separamos y nos metemos en terreno canalla. Soy nacional, soy nacional, soy nacional. AM 1300. Nacional Rosario. 341-511-1300. Nacional Rosario. Estás escuchando Fútbol Pasión Nacional Rosario con Alejandro Mangiaterra y equipo en Nacional. Enganches, gambetas,
Así comienza la fiesta, amores se enfrentan a sudar la camiseta, astucia, proezas, este partido comienza, tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol 45 para minutos pasaron de las 7 de la tarde, nos metemos en terreno canalla, que tiene por delante partido de Copa Argentina. Sí. Este miércoles será transmisión de Nacional, por Sí. supuesto. ¿Quién relata? Acá vamos a estar para Bien. eso. Con la necesidad, la obligación Sí. de ganar y de empezar a alejar algunos fantasmas que han empezado a rondar por Arroyito desde hace algunas horas largas Sí. atrás, ¿no? Puntualmente en lo que se viene, que es Copa Argentina, Sí. es la primera evaluación de Jorge Almirón, que llegó a Central con el eslogan de un especialista en los mata-mata. Ah, sí. Y tal vez el motivo por el que Holland nos siguió. Exactamente. Tal cual. No es un partido más el que tiene contra Sportivo Belgrano. Vos decís que si no le va bien, Almirón empieza a ver cercenado su futuro en Central. A ver, por lo que dejó Central, Sí. siempre hablamos de la vara alta que dejó Holland. Sí. Vino a esto Jorge Central, Almirón, a Central los partidos se fue eliminado importantes. con Unión la edición pasada. Exactamente. ¿Era primera o era segunda ronda? No, Ya me segunda. olvidé. Segunda ronda. Había pasado un equipo Central del desde el ascenso. campeonato del 2018 Sí. no pudo ganar 2 avances consecutivos en Copa Argentina. Si Del no me equivoco, 2018, es mirá, verdad. del año del campeonato. Sí. Sí. Puede que Central quede eliminado pasado mañana y después no le gane a Barraca el domingo en cancha de Central. No, ya eso sería ahí No, si Central demasiado queda, lejos. Si Central queda eliminado. Pero estamos hablando de acá a 6 días. Sí. Bueno, No sí, estoy hablando tampoco... sí. Entiendo lo que va con, Sí, con sí, el sí, Ejo sí, Facu, sí. pero es 6 días nada más eso. Va, Sí. va a tener esas dos cosas. Si Central queda eliminado. Pregúntale a Orsi Gómez si va rápido. Uf, tremendo. Si Central queda eliminado Sí. el miércoles, Sí. no tengo dudas que la cancha se va a hacer sentir. En la antesala, en el partido, y sea cual sea el resultado frente a Barracas. ¿Podemos pensar en el Porque clásico del 1 de marzo Sí. como un fusible para alguno de los dos? Digo, para hablando podemos de ver- entrenadores. O podemos pensar al clásico con entrenadores nuevos los dos. Ah, o sea que vos pensás pero que yo puede no darse descarto- antes. Puede ser Sí. tranquilamente el clásico Sí. de Bernardi y Pobernik. El de Pobernik, sí. Porque Es mucho el decir. de los pero interinatos. Sería histórico, ¿no? Que se dé eso. ¿Y a cuánto estamos de fecha 8? Estamos en fecha No, 4. estamos fecha a, 8. estamos a 20 días. Se puede dar Es el 1 de tranquilamente. marzo. Tranquilamente. Estamos Yo a, creo que a no. 9 de febrero. Yo Eh, también que creo llegan que no. Yo también. Yo creo que no, porque Los dos cuerpos además, técnicos llegan. por lo menos en el caso de Belloso, dijo Almirón es el técnico de la Copa Libertadores, llegó a 2 finales y por eso lo elegí. Estamos a 18 días. Y la Copa Libertadores empieza en Exactamente abril. 18 días del clásico. 18 días del clásico y la Copa arranca. En abril. Mira todo lo que tiene todavía el Mirón. Una vida. No llegó para el torneo. Todo lo que tiene todavía por delante para el torneo que lo trajeron, ¿eh? Bueno, Todo esto arranca por el empate el otro día de Aldo Civi. sí, claramente. Porque para mí, bueno, como lo hicimos acá el partido, Vos sé que para mí arranca con Belgrano directamente. Sí, para mí también. Para mí Yo arranca te- con Yo Belgrano. te diría que arranca. Yo te diría no, lo que no termina de arranca- arrancar es Central. Sí. Porque Claro. Central tiene momentos buenos, Sí. como el segundo tiempo contra River, como el partido frente a Racing. El primer tiempo del otro día fue lo mejor hasta aquí, el ciclo de Mirón. Y tiene momentos como el del segundo tiempo frente a los Civi, que es una invitación a Sí. que pase una desgracia. Yo te diría que esto arranca cuando Malcorra se fue de Central y a las 2 semanas apareció un tuit que decía Paul Fernández, bienvenido a Rosario Central. Hay como una seguidilla de decisiones que me parece que el hincha entiende son más de Almirón que de la comisión directiva. Obviamente tiene su responsabilidad Belloso. Obviamente, en porque es el que dio el porque ok. es el que da el ok, pero quiero decir, que se vaya Malcorra, con todo lo que ya supimos que había pasado Malcorra con Almirón en su Lanús. vieja época de Lanús. Y que después venga Paul Fernández, que ya tuvo un primer paso en Central y que todavía no sumó nada, ni un minuto, ni nada. No sé cuánto hace que llegó, pero un mes, supongo, menos. Sí, 3 uno- semanas. Si fue 2 veces al banco es mucho. Fue al banco no, el creo otro que día, esta ¿no? el otro día fue. Primera vez de Paul Fernández en el banco en Mar del Plata. Por eso, me parece que hay como
pequeños granitos de arena que a la gente no le... Yo creo que hay prejuicios. Sí, y claro. Podemos hablarlo de Newell's también. Sí, claro que los Central. hay, claro que La los gente hay. tenía un prejuicio de los Sí. técnicos que llegaron a Newell y Central. Sí. Y cada cosa que pase a favor o en contra lo va a reafirmar Sí. según se adapte más a su idea prefijada, digamos, ¿no? Sí. Haciendo la salvedad de que los resultados barren todo, ¿no? Obviamente, Los resultados positivos barren todo prejuicio. Totalmente. Pero bueno, Sí. si Cordero Sí. la tiraba por arriba del travesaño, iba a ser, bueno, el primer triunfo, 2 triunfos visitantes del equipo de Almirón, Sí. se hace fuerte de visitante, Sí. gran primer tiempo, lo que había liquidado antes. Sí. Y me parece que terminaba ahí. Sí, El tema son los sobregiros Ujú. en función de un resultado. sí, es cierto. Bueno, Por eso yo digo que para mí Central todavía no arranca, es porque cuando tenga 2 o 3 partidos seguidos siendo regular en el juego, tal vez arranque. El tema es que mientras no pase, va a estar medio toda esta cuestión alimentada de que la gente ya mucho no le cerraba el Mirón. sí. Tampoco le cerraba que se fuera Holland Ujú. y que se fuera Malcorra. Entonces como que la sucesión de cosas genera duda. Hubo algo que pasó con Belgrano, pasó con Racing, más allá de que ganó Central, y vuelve a pasar ahora contra Aldo Civi. Llega un momento del partido, promediando el segundo tiempo, donde Central, inevitablemente, ya sea... Se pone en modo crucero. Exactamente, por mérito del rival, que podemos decir pasó con Racing, o por motu propio, que recula. Sí. En el momento donde Central tenía que liquidar el partido, se repliega, se cuida. Con los cambios ayuda al Mirón a esto. Replegarse, esperar, ceder el protagonismo. Central estaba durante casi todo el partido con latente la posibilidad de el segundo gol, latente la posibilidad de cerrar el partido ganándolo 2-0. Bueno, esto que sucede, se repliega Central, es un factor que lo pagó carísimo contra Belgrano. Me parece que ahí hubo mérito del equipo de Zielinski. Sí, eso pareció una fatalidad. Sí. Lo que pasa es que lo que vino después tampoco abonó a Claro. pensar otra... A pensar que cambiar eso era una excepción. Sí, claro. Lo que vino después era, bueno, se va transformando en regla. Sí. Esta cuestión de que Central se repliega con el pasar de los minutos y no liquida los partidos. Ujú. Vamos a escuchar el análisis que hizo Jorge Almirón, el entrenador de Rosario Central, tras el empate 1-1 en tierras marplatenses. Bueno, está claro, el primer tiempo fue muy bueno, tuvimos situaciones claras y bueno, el segundo tiempo también manejamos bastante bien la pelota, si bien tuvimos algunas situaciones también bastante claras y es normal que el rival empiece a hacer cambios ofensivos, parte del equipo, porque cada vez que nosotros recuperábamos la pelota fuera del área teníamos mucho espacio para contragolpear y generar un poco más de peligro, muchas jugadas que no terminaban en nada o la teníamos, pero al final se hace el partido dividido y ellos siguen vivos. Creo que el partido estaba para resolverse mucho antes, el equipo lo había generado, había hecho lo más difícil que hacer el gol y dominar el juego, porque estaba muy tranquilo, bueno, haciendo un buen juego, ¿no? Entonces las sensaciones, pobres, los muchachos están enojados, como abatidos por el resultado, porque creo que hicieron, en general, 90 minutos, hizo un muy buen partido. Entonces el gol de empate fue un golazo, entonces quedas con esa sensación de bronca al final, porque creo que los 3 puntos había hecho el equipo méritos para llevarse los 3 puntos. Primera parte así de Jorge Almirón. Se vuelve a dar algo que también pasó en el partido contra River, que Central no encuentra el reemplazante justo de Hamilton Campas, por lo menos en ese Sí. sector de la cancha. Yo te iba, En el entretiempo lo sí. sacó a Copetti contra River Sí. y en el entretiempo lo saca a Duarte contra Aldo Civi. Sí. No Y el encuentra, tema es a quién puso. en este caso, en el partido con River, lo saca a Copetti, ingresa a Duarte, Y acá lo puso a Navarro Lo puso y a Fernández, a Fernández, A Julián. exactamente. que debutó. Y hay Sí. un tema, y Jiménez estaba jugando muy bien en la mitad de la cancha. Sí. Coronel estaba amonestado y no Sí. estaba teniendo un buen partido Coronel. Y lo mandó a jugar de Jiménez 4. pasa al lateral Sí. y lo saca Coronel, pero ese cambio no le hace bien a Central. Lo cuida tal vez de alguna doble amarilla a Coronel, pero lo saca Jiménez del lugar en el que venía estando. Sí, y otra vez se guardó cambios, porque hizo 3. Sí, sí. El otro día había hecho 1. Uno solo con River. Eso es raro para mí, teniendo la posibilidad de no desgastar mucho
a muchos futbolistas. No, además teniendo en cuenta que si hay un momento para que Central pruebe, no Es existe ahora, la prueba sí, porque no hay tiempo, sí. pero es justamente. Y además, Torneo que arranca, la Copa no empezó todavía. y además, esto que marcaban ustedes de matar el partido de contra, cosa que tuvo en algún otro partido, sobre todo en Arroyito, cuando el rival se te adelanta. Y ante un rival como Aldo Civi, que no es la garantía defensiva. Sí. No, de hecho Aldo Civi estaba para recibir el tercero antes que el segundo. Bueno, puso a un 5, Navarro, Sí. puso a Julián Fernández, un jugador de técnica, no de velocidad y de cambio de ritmo en 3/4, y lo puso a Copetti, que sabemos que a 12 minutos del Sí. final, que tiene mucha lucha, pero de contragolpes y definiciones últimamente poco. A un equipo que estaba llegando a ese tramo del partido casi apagado, Sí. lo terminó de pisar. Como Sí. que cuidemos lo que tenemos con esto, pero tampoco se hizo fuerte Y Farrell en la en la tenencia. Y Farrell le llenó de delanteros del área. Sí. Y raro, porque lo dijimos en la transmisión, yo pensé que después de esos 3 cambios, en el que terminó con 3 centrodelanteros, Aldo Civi, Sí. se venía el cambio de línea de 5, que lo venía haciendo Almirón, de poner un tercer zaguero. Y no pasó. Estoy mirando el banco de los que quedaron de Central, digo, como para generar esta Sí. idea de, no, bueno, yo de contra te lo gano. Siempre Pero- la sensación era esa, o sea que Coronel tenía tarjeta amarilla y estaba en un duelo muy fuerte ahí. Enzo jugó de lateral derecho, entró Julián, Duarte tenía una pequeña molestia, por eso salió. Pero bueno, el equipo siguió generando juego, creo que había mucho espacio para manejar la pelota y lo hicieron bien. Y es normal, cuando no podés concretar, el rival sigue vivo y parte del equipo y en base a centro, pelotazo, mucha falta de costado. Con eso empezaron a llegar, pero no nada claro. El equipo lo sostuvo bien y tenía espacio para meter el segundo gol que no se pudo concretar. Justamente Tenía Almirón espacio, sobre los cambios. Sí, tenía espacio, pero no tenía jugadores Para para mí, matarlo de contra. Le pasa lo mismo que le pasó con River. Ve el banco suplentes y no tiene recambio. Y pero Cantizano es un pibe que podés probar para matar el partido de contra. Y lo tenía. Es cierto, no Pasa tenés que Maxi mucho Lovera. más. Entre, Lovera, si entre querés. Cantizano y Fernández va a elegir el jugador que trajo él. Sí, Julián pero no Fernández. para matarlo de contra, de última para tener la pelota. Sí. No para matarlo de contra. Porque a Di María lo terminaste matando físicamente. Estaba cansado, estaba cansado al final Sí, del Di partido. María segundo. estaba completando todos los 90 minutos. Todos los Sí. 90 minutos está jugando. Con River pasó igual. Con Holland solía ser reemplazado en Sí. un partido, sobre todo si estaba más o menos cerrado. Bueno, última frasecita, ¿les parece de Dale. Almirón ante la sobre, despedida? sobre los goles, sobre el final, Sí. que lo viene padeciendo Central, esto dijo Almirón. A ver, es algo que tenemos que corregir, lo sabemos todos, es obvio que uno está ganando, dominan casi 90 minutos, no te genera ninguna situación de gol, porque así fue, nosotros tuvimos la más clara, manejamos muy bien la pelota y no te genera ninguna situación de gol y al final es un golazo. Normal, como te digo, que metan muchos delanteros, partan el equipo del rival, muy parecido a lo de Belgrano y bueno, cuando tenés espacio para atacar y no lo podés hacer bien o no podés sostener la pelota y terminar el partido manejando la pelota, porque había mucho espacio para hacerlo, le dimos la posibilidad al rival de que empate, porque tienen el gol fue un golazo, la verdad que en otro partido. No habían generado nada hasta ahí. Entonces, bueno, las sensaciones de mucha bronca porque se toman los 3 puntos, pero bueno, yo me quedo conforme con el juego del equipo. En general fue un buen partido, así que si ganábamos 1-0, estaba bien, estaríamos todos muy contentos. Ganar de visitante no es fácil y esta cancha también. Hoy era un escenario difícil y el equipo lo hizo muy bien y mereció ganar. Ahí pasaba la tercera parte de Jorge Almirón en conferencia. Respecto a lo que se viene, que es Copa Argentina, mañana Sí. salen a la venta las entradas para los hinchas que quieran ir a la ciudad de Santa Fe. Y una novedad, Jeremías Conan Ledesma no viajará a Santa Fe con la comitiva que va a jugar por Copa Argentina. Bueno, con eso nos vamos, ¿les parece? Dale. Mañana nos volvemos a encontrar acá, como siempre, en Nacional. Chao. La foto de Pedernera a punto de hacer